Dale tú. No sé cuál fue. Ya. ¿Está? Ya, 3, 2, 1. Buenos días con todos jóvenes. El día de hoy en un nuevo episodio de podcast veremos un pequeño resumen del octavo Congreso Nacional de Juventud por el Cambio. Adelante, Moisés. ¿Qué tal con todos jóvenes? En este episodio de la Nueva Generación Podcast, como mencionó la voz en off, estaremos viendo unos pequeños videos, unos pequeños resúmenes de lo que fue el octavo Congreso Nacional de Juventud por el Cambio. De verdad, bastante agradecido con la participación de todos los jóvenes, especialmente con los expositores, miembros del comité organizador, que pudieron hacer posible todo este evento. También las autoridades y sus representantes, así como de distintas entidades, como la CENAJU, y también el Poder Parlamentario estuvo presente. Entonces, este día de hoy estaremos viendo algunos videos que se colgaron en nuestras redes sociales, y también otros pequeños resúmenes que se fueron dando. Y obviamente explicar un poco de este octavo Congreso Nacional antes de ver los videos. Primero fue un gran evento. La participación de los expositores fue bastante clave, fue bastante fructífera para todos los presentes. Creo que cada uno pudo dar su propio punto de vista acerca de esta crisis actual. Cada uno tuvo su propia preparación, cada uno tuvo su propio modo de expresarse, lo cual de verdad es bastante apreciado, es bastante valioso para poder enriquecer todo este evento que se realizó. Varios de los espectadores pudieron tener una visión diferente acerca de esta problemática porque ya no solo estaba siendo comentada por quienes quizás solo vean como figuras de poder, ¿no? Las autoridades y demás, sino figuras más cercanas, que son jóvenes como ellos, que tienen problemas diarios como ellos, que aún con esos problemas diarios también reconocen y pueden ver una manera de proponer algunas soluciones, algunas nuevas propuestas desde ya su perspectiva de juventud frente a esta crisis climática que se está viviendo, lo cual siempre es bastante apreciado, siempre es muy valioso. Fue una labor de concientización bastante bien realizado por parte de los expositores para poder dar a conocer cuáles son las problemáticas, cuál es la crisis de cada una de estas regiones que está viviendo a causa del cambio climático. No solo las consecuencias, sino actividades que están aportando a que esta crisis continúe, que esta crisis se expanda de cada una de las regiones, por lo que ya nadie puede decir que el cambio climático es un problema de algunos lugares en específico, que la crisis solo la vive en países quizás europeos, países quizás isleños, que están más cerca del nivel del mar que quizás Perú, que solo tiene una altura de 20 a 30 metros sobre el nivel del mar, que debido al cambio climático y al derretimiento de glaciares, está provocando que varias de sus zonas sea completamente absorbido por el agua del mar, cual lo está perjudicando enormemente. Ya no se puede decir que solo ellos quizás están sufriendo las consecuencias las estamos viviendo, como se pudo ver en este octavo congreso, en cada región del país. Ni siquiera para poder mencionar de que algunas regiones del Perú son las que están realmente sufriendo estas consecuencias. No, cada una de estas está siendo parte, está siendo afectada por esta crisis.
y estos jóvenes que participaron como expositores, representando a cada una de estas regiones, pudieron darlo a conocer en este octavo congreso frente a los representantes de las autoridades, frente al congresista y frente a representantes de otras entidades. Que vamos a proceder a poder ver los videos. Podemos ver jóvenes ecológicos expositores de diferentes regiones y distritos de Lima estuvieron en el octavo Congreso Nacional de Juventud por el Cambio, dando sus propuestas climáticas frente al cambio climático frente a las autoridades presentes. Y se logra visualizar todos estos jóvenes. Ahí estuvieron representantes de la Comisión Especial del Congreso de la República sobre evaluación, seguimiento y formulación de propuestas contra el cambio climático. Está ahí el doctor Moisés Panduro. También estuvo la congresista Rosángela Barbarán, que es la congresista más joven, así que es bastante valiosa su participación para poder dar esta voz de familiaridad, esta voz de cercanía con todos los jóvenes que estuvieron presentes. Todos estos son expositores, cada uno hizo una gran presentación. De verdad, en la mesa de honor, donde fue la evaluación también, fue bastante complicado el poder elegir a solo uno de, en la mejor propuesta. Realmente fue bastante reñido entre cada uno de los participantes. Por eso también fue bastante alargada la discusión para poder elegir a uno de estos participantes que dio su exposición y presentó su propuesta. Mm. Varios de la mesa de honor estuvieron discutiendo de que quizás deberían ver más puestos porque varios estaban muy reñidos al final. También tuvimos que dirigirnos por la votación del público, que cada uno estuvo votando por distintas regiones realmente, por las propuestas que están presentando. Al final se estuvo evaluando un poco la viabilidad de las propuestas, más que nada, de qué tan posible o qué tantos precedentes tengan estas para poder realizarse a través del tiempo. Pero en cuanto a la exposición, en cuanto al tema oratorio de cada uno, de verdad que fue de bastante nivel, cada uno estuvo bastante similar uno con otro. Así que en ese aspecto en general, todos hicieron una gran presentación. Varios vi que pudieron llevar información bastante fiable, información bastante técnica, viendo a fondo el asunto, y bastante increíble que pudieran presentarlo en tan pocos minutos que se le dio para poder dar a conocer cada una de las crisis. Con el doctor Moisés Panduro, el representante de la congresista Rocío Torres, estuvimos bastante en dilema en cuanto a las propuestas porque hubo varias bastante buenas, tanto en la región Ucayali, la región Tacna y demás que estaban presentando sus propuestas y a la vez, mientras lo presentaban, estaban dando ese voto de concientización, esa pequeña cuota para cada uno pueda estar más presente en cuanto al tema ecológico. De verdad, bastante reñido, bastante. Y eso da un buen panorama, un buen precedente para cada una de estas autoridades, porque están viendo que los jóvenes también pueden ser parte del diálogo, los jóvenes también pueden dar su opinión al respecto, sin que esto caiga en quizás alguna disminución del nivel de la conversación, porque los jóvenes tienen las mismas capacidades y varios están desarrollando incluso mayores habilidades de los que ya están en una edad un poco más avanzada. Cada uno ya se va dedicando desde muy joven al tema del cambio climático, al tema de la crisis ecológica. Varios de los jóvenes, hubo una pequeña reunión de coordinación previa con los expositores, donde cada uno estaba dando un avance de lo que iba a exponer para ver que fuera acorde al tema del octavo congreso. De verdad que todos estos jóvenes, cuando presentaron
avance, su pequeña propuesta de 2 minutos en ese momento. Fue bastante enriquecedor. Varios de ellos no estaban tan familiarizados con el tema ecológico realmente, solo quizás de Lima o en general del país. Cuando ya tuvieron que especificar, cuando ya tuvieron que ver de manera más concreta una región en específico, vieron cómo esta región es bastante afectada realmente, aunque no se hable mucho, aunque no haya tanta información en cantidad sobre cómo es afectada, se puede notar al final las investigaciones, los datos, las estadísticas que pueden salir, las noticias, todo suma a poder dar una investigación, a que ellos pudieran dar su propia propuesta frente al cambio climático. Y así como la congresista Rosángela Barbarán dijo ese día, y todos los jóvenes ahí presentes fueron un agente de cambio ese día. ¿Por qué? Porque varios de los jóvenes, de verdad, finalizando el Congreso, mencionaron cómo pudieron ser un poco más conscientes sobre este tema, cómo quizás no estaban tan familiarizados, no entendían todo el tema técnico que en varios congresos, en varias conferencias y demás podían ser presentados, pero al ser estas exposiciones bastante cortas y concretas, pudieron entender ya a mayor escala y ya eso les apoyará, eso les ayudará, les servirá como una base para en siguientes conferencias, en siguientes congresos, en siguientes charlas acerca del tema, para que ellos también ya puedan dar, emitir su propia opinión, porque como siempre se menciona, es importante el poder informarte antes de poder opinar. Pero esto no significa que uno tenga que quedarse callado. Esto da el paso, esto da la motivación a que pueda informarse. Y este tipo de congresos siento yo que ayudó bastante a varios de los jóvenes a que pudieran tener una visión más clara, quizás de su región de origen, quizás de alguna región de sus familiares, cómo estas son afectadas, para que sienta una mayor cercanía, empatía, una mayor responsabilidad. Porque al final esta lucha frente al cambio climático es una responsabilidad de todos. Vamos a ver el siguiente video. A ver, aquí está el siguiente video. Aquí están todos los expositores. Fueron sentados a un costado para que pudieran igual entre ellos ya ir dialogando. Están varios de los participantes, comité. Afuera estaban también miembros del colegio Mi Perú, que también estuvo presente con la docente Alejandrina Domínguez. Bastante agradecido con su apoyo, con su participación. Siento que pudo enaltecer bastante del evento. Y estos son los expositores que estuvieron presentes. De verdad, otra vez reiterar el agradecimiento a cada uno y otra vez el voto de admiración, como dije en el mismo octavo congreso, y a cada uno de ellos. Pude ser parte también del comité de pre-evaluación de cada uno de estos expositores, recordando que fueron más de 60 realmente. Fueron 63, 64 los que se inscribieron ya hasta una fecha límite que pusimos con el comité de preselección, porque de verdad se seguían inscribiendo y se seguían inscribiendo para este tema. Incluso tuvimos que cortar la fecha de inscripción abruptamente, porque no habíamos puesto una en específico hasta que vimos ya la cantidad de expositores, la cantidad de videos, y para que sea una mejor evaluación, cada uno de los videos fue calificado individualmente. Esto significa que no se seleccionó a quienes cumplieran todos los requisitos, a quienes se viera este interés legítimo por la crisis ecológica, por el cambio climático, el poder mitigar su avance. Estos 62 expositores se dividieron al final en 4 grupos. En cada grupo salieron varios expositores. Incluso de un grupo de unos 15, 20 personas, realmente salieron 2, 3 expositores.
seleccionados porque hubo bastante nivel entre esos tres que fueron seleccionados. Del resto hubo un gran interés y se agradece infinitamente. Y del resto de expositores, decirles que de verdad todo fue bastante enaltecedor para este evento. Ya pronto estamos haciendo más actividades, más capacitaciones. Se viene el evento de Navidad obligatorio, el evento de Navidad reglamentario, protocolar, que todos los años se realiza. También estaremos haciendo actividades intermedias que vamos confirmando y coordinando, pero que igual se van comunicando por las redes sociales, así que poder estar atentos. Las redes sociales de Juventud por el Cambio. Asimismo, también estaremos trabajando con las redes sociales de la nueva generación verde para siguientes informaciones, siguientes entrevistas, probablemente a jóvenes ecologistas. Y aquí creo que nuevamente está una pequeña foto para poder visualizarlo completo. A ver, al menos lo dejo cómodo esto. Bueno, mientras estoy viendo que están preguntando, ¿cuál es el resultado de este evento? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué serviría? El resultado fue bastante logrado y es que los jóvenes participantes tuvieran un momento de concientización, que tuvieran unos minutos para poder ver que cada una de las regiones de su propio país está siendo afectada por esta crisis, que pudieran darse cuenta que no es un tema cerrado quizás para algunos países y ajeno al Perú, ajeno a su propia región, ajeno a su propio hogar, a su propio entorno. Eso sirve para empatizar con las problemáticas que igual en otros países se viven con respecto al cambio climático. Así que el objetivo fue bastante logrado. Lo positivo que se logró fue que varios de los jóvenes ya pudieron dar ese primer paso, ya pudieron ver que el cambio climático no solo afectará a una pequeña región, sino que afectará directamente a la vida de cada uno de los habitantes de este planeta. Ya no pueden hacer su vista a un costado al respecto. Así que yo creo que fue bastante seguro, bastante fuerte el mensaje que se pudo dar. Cada uno de estos jóvenes presentes fue parte de este evento, tanto los participantes, expositores, los miembros del comité organizador. Cada uno se llevó una pequeña enseñanza al respecto y quizá alguno de los expositores pudo darle una mayor cercanía a su propia región de origen, viendo que están sufriendo por esta problemática. Algunos de los participantes que también tienen sus raíces de otras provincias, otras regiones, igual que la mayoría de personas en Lima realmente, ven que su propia tierra natal, sus propias raíces, quizá de sus padres o abuelos, está siendo afectado directamente por esta crisis que a veces en noticieros, a veces en algunas redes se ve lejano, o cuando se habla de ello parece una exageración, parece algo bastante irreal, realmente, cómo el cambio climático, cómo seres humanos van a poder afectar a un planeta entero, cómo van a afectar el planeta Tierra completo, siendo que nosotros si nos juntáramos en una sola masa, pues estuviéramos juntos uno con otros, toda la población de la Tierra, no cubriríamos ni todo el diámetro de un país, ni quizás, ni creo que de un estado de Estados Unidos, creo que ni siquiera se cubría toda el área total. Y como esa pequeña masa de habitantes, esa pequeña masa de la Tierra con respecto a todo el diámetro de esta, cómo es que está afectando tanto el planeta
a nivel global, a nivel de todo su ecosistema. Parecería lejano, es un tema que no se veía tan cercano hace muchos años, pero como hemos mencionado en anteriores programas, todas las estadísticas apuntan a que ya estamos sufriendo las consecuencias directas de haber dado la mirada a un costado cuando se podía aún hacer algo para detener. Ahorita esta lucha está primero con el objetivo de mitigar su avance. Esta mitigación es un conjunto de esfuerzos entre autoridades, gobiernos, voluntarios, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones internacionales, gubernamentales, todos, absolutamente todos, las Naciones Unidas, están haciendo este conjunto de esfuerzos para poder mitigar este avance de esta problemática. Y desde el Juventud por el Cambio, desde el Congreso de la República, con esta nueva temática que se dio a este octavo Congreso que se está realizando, déjeme mostrarle esto. Todos estos y cada uno están dando su propia visión, su propio grano de arena, para que se pueda dar un pequeño cambio en la vida de cada uno de los participantes. De verdad, agradecido con las autoridades que estuvieron presentes, con los despachos de varios de estos congresistas, mismo una autoridad de la CENAJU también estuvo presente en representación de esta entidad bastante importante para todos los temas de la juventud. Creo que la misma Rosángela Barbarán mencionó todos los esfuerzos que igual la CENAJU estaba realizando en favor de todos los jóvenes y para poder proponer iniciativas, y nuevos incentivos. También es bastante importante mencionar eso. Eh, Algunas veces para poder dar mayor fuerza, para poder dar mayor rigidez a una propuesta de ley, se tiene que ver los antecedentes. Si esto ya funcionó quizás en otros países. Varias propuestas de ley recién aprobadas son realmente un reflejo de alguna otra ley que se aprobó primeramente en otro país y dio resultados positivos. Se mencionó bastante de los mercados de carbono, que también tienen tanto sus pros como sus contras. Realmente sí, porque es un mercado quizás como el mercado que podría ser el de proveedores del Estado. También los pagos están poco supeditados a toda la gestión, toda la administración y a veces la administración y va cambiando y provoca demoras. Y si hay esas demoras en lo que respecta a la financiación de varios de estos proyectos que están dando sus cuotas para este mercado de carbono, ¿qué pasa con esta demora? Esta demora provoca que varios de estos iniciativas, estos proyectos, no se puedan, no se puedan dar al respecto en todo el tiempo. O sea, no se puedan dar una sostenibilidad. Aquí también estoy viendo algunas preguntas. ¿Algún proyecto de ley logrará o se logrará con el Congreso, con la Senado o con el gobierno? Hay bastantes proyectos de ley. Recordemos que la comisión que fue también anfitriona de este evento, es la Comisión Especial del Congreso de la República en lo que es seguimiento y formulación de propuestas contra el cambio climático. Es un poco largo el nombre y por eso se abrevia usualmente a Comisión Especial de Cambio Climático del Congreso de la República, pero realmente su nombre completo es Comisión Especial del Congreso de la República de seguimiento, formulación y aprobación de proyectos contra el cambio climático. Es su encargado. Quien también propone bastante sobre este tema es el Ministerio del Ambiente, que trabaja bastante en conjunto con esta comisión, realmente. Se trabaja bastante en conjunto con ellos y se logran estas
aprobaciones estas propuestas y ya la comisión se encarga de darle un seguimiento a que sean desarrolladas, a que cada una de estas propuestas no quede, como dicen, solo en blanco y negro, sino que queden ahora siendo un poco y más optimistas, que quede en verde, realmente que quede en verde, que es el color que debería ser ya representativo para cada uno de estos proyectos, cada una de estas comisiones. Al final es un futuro bastante verde, un futuro bastante prometedor, el que se ve con estos jóvenes tan participativos, estos jóvenes tan comprometidos a toda esta crisis climática y a poder corroborar, a poder contribuir igual a que se pueda mitigar este avance. También preguntan, ¿la comisión del Congreso, la congresista Barbarán y la Senajo que estuvieron, harán nuevas reuniones con ustedes o ahí quedará todo? Igual se tiene bastante contacto con estos despachos, se va a estar realizando nuevas actividades, ya sean presenciales, virtuales. Se está hablando con una de reuniones para ver propuestas de ley que ayuden igualmente a la concientización desde el rol joven. Creo que es bastante importante el actuar y para poder concientizar a los demás jóvenes. Recordemos que el Perú realmente hasta dentro de 20 años por lo menos, en lo que indican las estadísticas del último censo, el Perú tiene una población joven bastante fuerte, bastante concentrada que ocupa un gran porcentaje de la población total. Es una población joven. Y esta población joven es importante que se genere una mayor cercanía con otra juventud como la que ahorita está actuando como expositores, como organizadores de estos eventos, de este octavo Congreso Nacional de Juventud por el Cambio, que pueda actuar como un agente de cambio y que pueda apoyar en esta labor de concientización. No olvidemos que Greta Thunberg también inició bastante joven en en este mundo activista. Empezó sola, joven, como cualquiera podría hacerlo, pero ella se entregó completamente a su causa, se entregó completamente a la labor activista de poder dar a conocer esta problemática, con su propia estrategia, con su propia visión, pero como también mencioné en el octavo Congreso, pero no se puede negar que varios que no saben nada del cambio climático o no prefirieron ver hacia un costado cuando se referían a esta problemática, varios de ellos que no están informados realmente saben sobre Greta Thunberg. Así que inició que pudiera ser conocido una activista y ya con ese reconocimiento puede generar una mayor fuerza en su voz a través de las redes sociales, a través de sus actos y a través de todo el Internet, que es lo que más se usa actualmente para poder llegar a los jóvenes hoy en día. Y eso da inicio a que puedan dar primer acercamiento a esta crisis. Primero verán de qué habla Greta Thunberg, después entenderán un poco el tema, quizás sigan en desacuerdo con la actitud de Greta Thunberg, lo cual es totalmente válido, es una opinión que se puede emitir y que no puede ser juzgada, pero lo que no se podría decir es que Greta Thunberg es una herramienta para manipular a las masas. ¿Cómo podría ser? Es una necesidad por la que Greta Thunberg tuvo que salir a las calles, una necesidad de todo el planeta, no del ser humano, de todo el planeta, que se pueda mitigar este avance del cambio climático, de esta crisis. No es algo que podamos quizás decir que hubo una persona detrás de Greta Thunberg. Ella fue independiente desde un inicio, sin un fin político, más que los políticos puedan recién tomar cartas en el asunto. Ese era su único interés y pudo dar su voz a conocer. Y es por eso que el premio otorgado al joven ecologista en este octavo Congreso Nacional de Juventud por el Cambio fue el premio Joven Ecologista inspirado en Greta Thunberg. Porque igual que Greta Thunberg, cada uno de estos jóvenes
alzó su voz, alzó su propio espacio, su propio discurso sobre el cambio climático. Y por eso que estamos bastante felices de que este trofeo fuera otorgado en este octavo congreso en reconocimiento de la mejor propuesta. Que como les mencioné hace un rato, cada una de las propuestas fue bastante valiosa. Cada uno de los espectadores seguramente tuvo su propio favorito, su propia propuesta, que le dio más esperanza de poder seguir y continuar. Así que igual que el comité evaluador realmente, todos de la mesa de honor estuvimos bastante en discusión de quién podría ser. Cada uno propuso uno o dos de cuáles fueron sus mejores propuestas, su mejor manera de expresarse y demás. Y al final se tuvo que reducir a de que cada una de estas propuestas, cuál era la más viable con respecto a la sostenibilidad y en el tiempo y a los antecedentes que ésta haya tenido. La propuesta ganadora fue acerca de un parque de luz solar, así como fue bastante exitoso en Moquegua. Así que esto se puede replicar. Así que en eso se basó principalmente en uno de los criterios que tuvo que definir, porque fueron entre todos los criterios, todos de verdad fueron un gran nivel, varios estuvieron muy a la par entre los finalistas. Y vamos a hacer una ronda de aplausos finalistas, ya habían hecho una votación, pero ni entre los finalistas podíamos elegir una pequeña cantidad, estábamos eligiendo unos 6 7 porque estuvieron muy a la par. Cada una de las posiciones bastante buena, cada una de las propuestas bastante bien fundamentada, en el poco tiempo que tuvieron para exponerla, y cada uno generó un impacto en cada uno de los espectadores, y obvio en los miembros de la mesa de honor. Soy seguidora de Juventud por el Cambio y dijeron que habría renovación de sus dirigentes en este congreso de ustedes. ¿Y cómo quedó la elección? ¿Se renovó o no se renovó? ¿Y quiénes son los nombres de los nuevos directivos? Sí, por suerte hubo una elección de nuevos directivos de Juventud por el Cambio en este periodo 2025 al 2027, así como lo hubo en el anterior, en el séptimo congreso, donde entraron también bastantes directivos, hubo una gran celebración a cada uno de ellos y fue bastante enriquecedor para cada uno. En este congreso igual hubo una selección de directivos, cada uno de los organizadores, de los expositores, estuvieron presentes para esa elección, para esa nueva directiva, los cuales lo conforman como el presidente, Moisés Mieses López, quien le está comentando, y bastante feliz de poder ocupar este cargo. Lo voy a llevar con bastante responsabilidad. Pude dar mis palabras, tanto de clausura como de bienvenida. Las de bienvenida fueron bastante breves porque era una pequeña emoción que sentía para poder darle la bienvenida a cada uno a ese pequeño espacio y que cada una de las autoridades también pudieran dar sus palabras y se pudiera dar inicio al concurso, a las exposiciones. Bueno, yo estoy ahora actualmente como presidente de Juventud por el Cambio durante el periodo 2025 al 2027. Como secretaria general está la señorita Andrea Isidro, que ella fue la presidenta de la comisión organizadora. Estuvo bastante al pendiente, bastante a cargo de toda la realización del evento, en cada una de las coordinaciones. Así que pudo estar presente desde bastante temprano para poder organizar todo. Y fue con nosotros la última en irse. Así que cumplió su labor excelentemente y por ello fue elegida como secretaria general en esta elección que se realizó. También estuvo como tesorera, se eligió a Ariadna Osorio, una miembro bastante joven, pero es bastante activa a través de las redes, que ha tenido bastante cercanía últimamente con Juventud por el Cambio. Es una joven de 15 años
que está perteneciendo ahora a esta nueva directiva, que estoy seguro que permanecerá permanentemente en las actividades, tiene bastante apoyo entre los miembros de Juventud por el Cambio y en general se da bastante a querer, que es una persona bastante buena, buena para las charlas, también bastante interesada en el cambio climático y en las actividades de Juventud por el Cambio siempre ha podido estar presente de una manera u otra, que también por actividades preuniversitarias, que ella desde ahorita también está interesada en los temas de estudios, algunos tal vez hasta incluyéndome, y podrían decir que desde los 17 sí han estado en los temas preuniversitarios para poder el interés y demás, pero ya desde ya los 15 años está, si no me equivoco, aún en colegio, en academia, en clases de inglés, y está aceptando este cargo de tesorera de Juventud por el Cambio, así que bastante agradecido con su compromiso, estoy seguro que crecerá siendo una gran joven líder. Asimismo, también está como miembro de la directiva el joven Víctor Vázquez, que desde el séptimo congreso, la verdad siempre está bastante activo en las redes, en cada una de las actividades virtuales, presenciales, de manera personal a varios miembros de Juventud por el Cambio, y ha estado saludándolos y siempre ha sido bastante cercano a la asociación y siempre en general ha sido un joven bastante activo en lo que son los temas juveniles, tanto de concientización, de coyunturales, políticos y demás. Ha sido un joven bastante activo y bastante cercano a Juventud por el Cambio y ahora ya es un miembro oficial de la directiva y bastante agradecido con él. Y por último, el otro miembro, bueno, la otra miembro de la directiva es la joven Mireya Tai, que también participó como expositora, representante de la región de Loreto. Justamente la región de Loreto era la región de tanto del asesor de la congresista Rocío Torres como de la misma Rocío Torres y su región natal, ¿no? Estuvieron bastante emocionados al escucharla, al ver que se están interesando en cuanto a la crisis ecológica que se está viviendo en esa región. Y ahora es parte también de la directiva, es una joven bastante activa, bastante con bastante experiencia y dominio en el tema de oratoria. Y bastante agradecido con ella de ahora poder ser parte de la directiva de Juventud por el Cambio. Así que tiene mi promesa de como presidente, vamos a seguir realizando actividades con diferentes entidades para poder lograr esta concientización y que cada uno de estos jóvenes pueda ser parte de este cambio y que pueda inspirar a otros jóvenes a también formar parte de este cambio. Entonces fue reelegido nuevamente como presidente de Juventud por el Cambio. ¿Cuánto tiempo ya tiene como dirigente? Porque tengo entendido que también fue antes vicepresidente. ¿Nos puede comentar su trabajo anterior a futuro de estos 2 años y siguiente que tendrá hasta el 2027? Sí, primero fui elegido como vicepresidente, esto en el sexto Congreso de Juventud por el Cambio, el sexto Congreso Nacional, que se realizó en el auditorio de la Municipalidad de Los Olivos, si no me equivoco. Ahí fui elegido y participé como expositor igualmente sobre un tema quizás para algunos un poco sensible acerca de cómo un país tiene que elegir uno de los lados, derecha o izquierda. Fue algo polémico porque bueno, expuse sobre cómo podría beneficiarse Perú acerca de un gobierno izquierdista, pero obviamente bien realizado, ¿no? O sea, que eso es lo que podría contribuir la parte socialista a todo el tema de Perú, viendo más que nada antecedentes y qué es lo que realmente se tendría que hacer si es que se realizara. Con respecto a ese tema, se habló principalmente de poder darle un impulso, primeramente,
a la industria nacional. Este impulso serviría para poder crecer de manera acelerada la industria nacional, claramente, pero igual que China, que se dice que es un país socialista, pero realmente ese es entre una mentira a una verdad de marketing. ¿Por qué? Porque sí tuvo su gobierno es socialista, pero ¿qué es lo que pasa? Que es de comercio libre, es de comercio abierto. ¿De qué sirvió este gobierno socialista? De que pudieron potenciar y maximizar su propia industria para el momento cuando abrieron las puertas para el comercio con todo el mundo. Ellos ya tenían una industria bien desarrollada y bastante que ofrecer a todo el mundo. Eso es lo que se tendría que, bueno, lo que expuse para que se pudiera replicar en el Perú. Por eso es bastante importante los antecedentes de cómo funcionan cada una de estas políticas, leyes, como se mencionó que fue uno de los criterios para el comité evaluador del mismo Congreso, de todas las propuestas. Ahí se expuso y eso pude exponerlo y ahí pude ser elegido como vicepresidente de Juventud por el Cambio. El cargo lo desarrollé, hubo bastantes actividades virtuales, bastante voluntariados durante ese periodo, principalmente porque coincidió justo con la crisis de la pandemia. Sí, coincidió por esos años y no pudo haber muchas actividades presenciales, pero hubo varias virtuales que se pudieron realizar. Después, en el séptimo Congreso Nacional Juventud por el Cambio, en mi calidad de vicepresidente, también fui el presidente del comité organizador y se pudieron realizar bastantes coordinaciones para realizar ese séptimo Congreso. Y en ese mismo Congreso pude ser elegido como presidente. De ahí, Juventud por el Cambio siguió con sus actividades de forma permanente. De inmediato, después de labor de concientización en el séptimo Congreso y de labor de información y de poder que los jóvenes sean parte de las conversaciones, que en ese momento las propuestas eran de tema libre. Cada uno hablaba sobre algún tema que le interesaba, algún tema que querían poder opinar. Fue un labor bastante bien desarrollado. Igualmente hubo bastantes autoridades y representantes y se pudo desarrollar también de buena manera. Inmediatamente después de ese séptimo congreso, se realizaron un par de actividades coyunturales para poder dar una mayor emoción, para dar una mayor cercanía al país. Se realizaron visitas guiadas a estos dos monumentos a la nación prácticamente, que son instalaciones del gobierno, pero por su arquitectura, su historia, todo lo que fue desarrollado, todo el significado que tiene el país son prácticamente monumentos en en todo su esplendor, que fueron el Palacio Legislativo, una visita guiada bastante contundente, bastantes participantes, a pesar de que fue una convocatoria bastante cerrada, realmente porque las coordinaciones con el Congreso de la República nos prohibían tener un gran aforo. Así que fue una convocatoria bastante cerrada, de verdad, de dos días, 3 días. Se habrán llenado todos los espacios que se podían e incluso más, que les pedimos al mismo Congreso que pudieran habilitar dos guías ese día, que lo que usualmente es uno, porque cada uno es como 20, realmente hasta 7 o 8 lo dicen, pero pudieron cada uno manejar a unos 20, cada uno de estos guías, cada uno manejó a 20 jóvenes para poder darles por todas las instalaciones del Congreso de la República. También se visitó para el legislativo en otra fecha el Palacio de Gobierno, donde pudimos ver todas las instalaciones, toda la historia, todas las pinturas, cada uno de los significados de cada artefacto que se encuentra en la sala. Y de verdad bastante enriquecedor. Se dio una explicación bastante detallada por parte de los guías y bastante paciencia y bastante buena comunicación con ellos, verdaderamente. Se le dio bastante facilidades a los jóvenes,
la participación de cada uno de ellos y creo que les ayudó a poder reconocer de que el país tiene sus propios monumentos, su propia historia, para poder sentirse como creo que todos los peruanos orgullosos de nacer en Perú. Esas fueron algunas actividades. Después hubo, por el Día de la Mujer, hubo un concurso de oratoria acerca del tema de empoderamiento de la mujer. Después de ello, también la misma secretaria nacional de la Juventud envió un mensaje a la Juventud por el Cambio, agradeciendo por estas actividades que se están realizando a favor tanto del emprendimiento, de concientización, del activismo y de todo lo que se está haciendo para poder enaltecer la figura de los jóvenes de cada uno y que puedan desarrollarse correctamente a través del tiempo y ser unos grandes líderes a futuro. Después de ello, se realizaron también más actividades virtuales, también hubo un par de capacitaciones con el tema de China, que pude viajar a China también ese mismo año como representante de las juventudes por parte de la empresa Caddy Business. Viajé a la China, Feria de Cantón, la feria internacional más grande del mundo, como representante de Juventud por el Cambio, para mostrarles un poco de cómo es la perspectiva con respecto a las importaciones, a los proveedores más grandes, así como a mismos fabricantes. Cómo estas nuevas tecnologías pueden ayudar a que jóvenes puedan iniciar su propio emprendimiento, contactando directamente con los fabricantes. Posterior a ello, también se realizaron algunas capacitaciones. Las actividades de Navidad se realizan permanentemente, así como las de aniversario. Y también, sí, se realizaron varias eh, charlas con los jóvenes, hasta el octavo congreso que fue recientemente, que es la actividad más reciente. Creo que también es de las actividades que siempre se desarrollan en Juventud por el Cambio. Solo creo que una vez se tuvo que retrasar un poquito por la pandemia, igual se puede entender. Y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. En estos siguientes 2 años, Juventud por el Cambio, desde su inicio, fue desarrollado como una asociación de universitarios, fue creada en una universidad por el fundador, para poder dar una voz a todos los jóvenes que querían poder ingresar a este mundo político para poder hacer un cambio desde ahí. Por eso que el nombre es Juventud por el Cambio. Porque estos jóvenes estaban interesados en poder tener una voz que pueda ser escuchada por las autoridades. Así que su mejor manera fue iniciar en este camino con su propia asociación de jóvenes y que ellos mismos poder desarrollarse como autoridades y poder generar un cambio desde el gobierno. Porque al final las leyes, los mandatos, demás, tienen que hacerse desde la otra parte. No solo las asociaciones pueden hacerlo todo. También es importante el labor de las autoridades. Se ha ido desarrollando con respecto. Varios han estado pasando la batuta a los siguientes líderes, siguientes presidentes de Juventud por el Cambio que estuvieron, los miembros fundadores. Igual hay una gran comunicación con los miembros fundadores y con anteriores miembros de Juventud por el Cambio. Aquí siempre están apoyando permanentemente a la asociación, ya desde su propio emprendimiento, sus propios puestos en la política. Siempre hay bastante comunicación con ellos. Asimismo, se hacía también un labor a favor del emprendimiento de los jóvenes, para que cada uno de estos jóvenes supiera cómo poder desarrollarse en el mundo emprendedor, supiera cómo empezar su propia empresa, cómo importar sus primeros productos en China cuando el tema de China aún no se hacía tan viral como en la actualidad. Juventud por el Cambio ya realizaba estas charlas sobre emprendimiento y creo que se realizó un gran trabajo con respecto. Y después de ello, ya viendo que hubo una gran cantidad de herramientas para los jóvenes para que pudieran desarrollar sus propios emprendimientos,
Actualmente se está viendo un tema más activista porque es una problemática que ya está existiendo en la vida de cada uno. Y es una problemática que no puede ser ignorada, una problemática que no va a, no va a detenerse hasta que todos aportemos algo, hasta que todos realicemos nuestra responsabilidad, nuestra labor para poder mitigar su avance. Es por ello que Juventud por el Cambio actualmente se está igual concentrando en este tipo de actividades. Actividades que se tienen planeadas hasta el 2027, que sería el siguiente congreso y la nueva elección de directivos. Vienen a hacer charlas, voluntariados, y otra vez salir a provincias para poder realizar concientización, para poder grabar varias de la fauna, varios parques de reserva, como fue en Huánuco, que con la nueva generación verde emitimos una transmisión visitando este parque de reserva en Huánuco y donde se pudo ver todo, ¿no? Pudo ver por qué se está luchando por esa causa, la causa verde, la causa ecologista. Se pudo ver que era porque queríamos un futuro posible donde estos jóvenes pudieran desarrollar su propio activismo y cuidar toda la área verde, cuidar la fauna y tener ese respeto a la vida que tendría que ser algo con lo que todos nacemos, algo que no tendría que ser quitado, quizás por el desinterés, quizás por tener que apartar la mirada. ¿Cómo se puede afiliar a Juventud por el Cambio y cómo saber que soy afiliada? ¿Tiene algún costo? ¿Y qué beneficios hay de ser afiliado a usted? Las afiliaciones, eh, ok, sobre este tema, todo sobre Juventud por el Cambio, desde su fundación hasta mucho tiempo después de que cualquier directiva vaya a pasar, es completamente gratuito, porque es siempre en apoyo a los jóvenes, y en apoyo a todo este panorama, a todas estas herramientas que se le tienen que brindar a la juventud para que pueda desarrollar correctamente su propio camino hacia una adultez responsable, hacia una adultez más que contribuya al país. Y así que no tiene costo alguno, así como ninguna de las actividades tiene ningún costo. Todas son completamente gratuitas, abiertas. El trabajo que se realiza durante las épocas de Navidad es un voluntariado total, así que no hay ningún costo, es completamente gratuito. ¿Qué beneficios hay de ser afiliado a usted? En varias actividades hay aforos limitados, así como mencioné las visitas guiadas al Congreso de la República, a veces es un aforo limitado el que se tiene. Cada uno de los afiliados tiene una mayor preferencia. O sea, se les notifica antes incluso de que se realice la convocatoria, se les da una notificación para si desean inscribirse. Así que tiene ese tipo de beneficios. El ingreso a cada una de las actividades igualmente es libre y gratuito, pero ellos son avisados con anticipación para poder asegurar su participación, a veces con una forma más limitada. Asimismo, cómo saber si es afiliado, existe el libro de padrón, donde cada uno anota su propio nombre, sus propios datos para estar inscritos correctamente. Es uno que se da en las actividades coyunturales principalmente, en los congresos nacionales, por la coordinación y por la cantidad de participantes, a veces un poco complicado, pero en siguientes actividades siempre se da el paso libre para que puedan ser afiliados. Así, bueno, creo que ahí ya pudimos dar un pequeño resumen de toda la actividad que pudo realizarse durante este octavo Congreso Nacional Juventud por el Cambio. Ya se viene el aniversario, ya estamos a un par de días, va a haber un saludo especial al respecto y de verdad agradecido con todos los que estuvieron presentes
Si hubiera alguna última duda, podrían hacérmela saber para poder responderla antes de finalizar este live con las últimas palabras. Y creo que ya no hay duda, ya no hay alguna duda. Aquí está. ¿Tienen algún padrón en Juventud por el Cambio? ¿Entregan algún carnet? Como mencioné, hay un padrón de asociados que cada uno se inscribe de manera personal. En estas actividades se notifican a todos los participantes quienes estén interesados a formar parte, más que nada las actividades coyunturales como fueron las visitas a Palacio de Gobierno y Palacio Legislativo, y se dan estas afiliaciones a quienes estén interesados, porque el aforo, como mencioné, a veces es limitado y se notifica primero a los que son asociados. Ahí se lleva el padrón de socios, cada uno rellena con sus datos respectivos y ya forma parte de Juventud por el Cambio. Sobre el carnet se entrega un certificado de socio al correo electrónico virtual. Si es con carnet, se tendría que realizar primero una coordinación previa para poder tenerlo hecho. Pero sí se entrega el certificado de socio, certificado de afiliado a Juventud por el Cambio, de manera virtual. ¿Alguna otra duda que tuvieran? O ya para finalizar con las palabras últimas con respecto al octavo Congreso Nacional de Juventud por el Cambio. Esto creo que fueron todas las dudas que pudieron haber al respecto. Como palabras finales, de verdad quisiera agradecer nuevamente y poder darles este reconocimiento, al gran labor que realizaron todos los expositores en cuanto a sus presentaciones y a la gran labor que hicieron todos los participantes, porque ellos también fueron parte importante de esta actividad. Su labor fue el poder escuchar a estos jóvenes y poder dar paso hacia una mayor concientización sobre el cambio climático. Fue una gran participación de cada uno de ustedes, a las autoridades y representantes presentes de entidades, de diferentes autoridades legislativas. También un agradecimiento por su participación de poder dar un espacio a que estos jóvenes puedan expresarse y ser escuchados de esta manera. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en una siguiente emisión de la Nueva Generación Verde Podcast. Como siempre, todos los sábados, 11 a.m. Así que nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos y estén atentos a las redes de Juventud por el Cambio y la Nueva Generación Verde para siguientes actividades en conjunto. Muchas gracias.